anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Por la fe alcanzamos buen testimonio. Amén. Este es el nombre del tema que vamos a compartir después de unos pequeños inconvenientes que hemos tenido durante estos días, pero sabemos que la palabra siempre la puede usted encontrar en nuestro archivo de prédicas de la página de Facebook del canal El Libertador y también en nuestro canal en YouTube. Que Dios me los bendiga y que su corazón esté dispuesto para recibir la palabra bendita de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, somos una simiente que reconoce que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y hoy escuchamos tu palabra acompañada de fe para que esta palabra nos nutra, nos edifique, que esta palabra transforme la vida de todo este pueblo. Muchas gracias, oh Dios de los cielos, por la predicación de tu palabra. Muchas gracias porque tus verdades eternas son reveladas y por las cuales estamos hoy viviendo en medio de este mundo lleno de conflictos y de maldades y perversidades. Nosotros, la iglesia, tenemos que brillar como luminaria. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que hoy seremos bendecidos por tu palabra. Amén y amén. Bien, les decía que el tema de hoy se llama Por la fe alcanzamos buen testimonio. Es bien importante que dejemos que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que todos los hijos de Dios somos guiados por Él, podamos entender y comprender la profundidad de la palabra. Esa palabra que escuchamos, que leemos, que escudriñamos, pero más importante es aplicarnos a la palabra. La Biblia dice en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo número 10, verso 17, un verso muy conocido que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe empieza a aumentarse con la disponibilidad que tenemos nosotros de escuchar la palabra. Pero también hay otro escrito en Hebreos que dice acompañada de fe. Entonces la fe va creciendo cuando escuchamos la palabra. La palabra no hay que cuestionarla, la palabra hay que meditarla. Y por eso cuando usted oye la palabra, viene la fe. Y por la fe usted tiene que ser edificado en esa palabra viva. No son historias, no son normativas, no son solamente indicaciones, sino que son la inspiración de Dios para darnos dirección, para enseñarnos a vivir en este mundo. Amén. Entonces puede levantar usted la mano conmigo y decir, la fe viene por el oír y el oír la palabra de mi Dios. Amén. Tenemos que estar convencidos que nuestra fe tiene que ir creciendo. Aparte de eso, la misma palabra nos enseña que un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y este debe de ser un clamor de todos nosotros, decirle al Señor que aumente nuestra fe para que nosotros podamos creer lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así que con buen ánimo, vivamos creyendo que el Señor aumentará nuestra fe, porque la fe tiene una doble característica. La fe es un don y es un fruto también del Espíritu. Por eso, ánimo pueblo de Dios, tenemos que creer que nuestra fe va a ir aumentando día a día. Vamos a ver en la Escritura que dice en Hebreos 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos qué importante es que usted tenga la fe
y que yo también tenga fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces también dice que es necesario que aquel que diga, me voy a acercar a Dios, crea que Él es un Dios real, un Dios que le ama, un Dios que tiene respuestas, un Dios que no está imposible accesar a Él, sino que es posible acercarnos confiadamente, y dice la Escritura que Él es galardonador de los que le buscan con fe. Por eso este es un tiempo de buscar, de depositar nuestra confianza en Dios, de creer que nos podemos acercar, no importa las circunstancias que podamos vivir. Todos hemos vivido momentos difíciles, todos hemos tenido tiempos de prueba, de tribulación, pero tenemos que tener fe para agradar a Dios y que nuestra fe sea aumentada. Usted que está pasando algún problema, alguna tribulación, enfermedad, que está pasando alguna situación económica, algún conflicto familiar, yo le animo, le exhorto a que tenga fe y se acerque a Dios, y Él va a ser galardonador. ¿Cómo será galardonador Dios? Pues tendrá la respuesta en su necesidad. Dios es fiel y Dios le dará respuesta, Dios le dará salida, Dios dará paz, dará fortaleza, Dios dará provisión, Dios dará salud, Dios dará una nueva oportunidad de restaurar algo que estaba destruido, algo que estaba caído. Dios lo levantará. Dios puede hacer algo maravilloso en la relación suya como esposo con su esposa. Dios hará algo maravilloso en su familia. Dios traerá a sus hijos, aquellos hijos que se apartaron, que endurecieron su corazón, aquellos hijos que tal vez habiendo sido atrapados por las mentiras de las tinieblas, hicieron algo indebido, pero Dios traerá a los suyos, los escogidos vendrán. Tenga fe que el Señor nos dé esa fortaleza y esa capacidad para poder creer en la respuesta que Dios tiene. Es imposible agradar a Dios, pero usted le va a agradar porque usted le está creyendo a Dios, no está creyendo en mi palabra, sino está creyendo en lo que está escrito. Amén. Dele un aplauso al Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, en esta hora que estamos predicando, quiero hablarles algunos puntitos. Y entonces el nombre del tema viene con el primer punto que voy a ver. Por la fe alcanzaremos buen testimonio. Quiere decir que si usted va creciendo en fe porque oye la palabra, porque agrada a Dios, porque se acerca y cree que Él es real y que Él le va a dar galardón, que Él le va a dar respuesta, vamos alcanzando buen testimonio. Y ese derecho, ese privilegio lo tiene usted. Alcanzará buen testimonio y usted, el Señor dirá, me agrada mi hijo, me agrada mi hija porque me ha creído en lo que yo puedo hacer. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 dice la Escritura. Es bien importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Le parece en rojo esto para que le quede claro? Dice la Escritura de la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por medio de ella los hombres que habla la Biblia, desde el Génesis hasta el inicio del Nuevo Testamento, alcanzaron buen testimonio. Esto también puede usted ahora tomarlo, que ahora ya tenemos escrito el Nuevo Testamento, también todos los héroes de la fe del Nuevo Testamento, todos aquellos hombres que creyeron en Cristo, alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Y tengo una buena noticia: usted tiene derecho de alcanzar buen testimonio por medio de la fe, porque está creyendo. Aun cuando usted pueda pasar cualquier problema turbulento, cualquier situación difícil, si usted se mantiene firme, poniendo toda su confianza en Dios, usted alcanzará buen testimonio, porque Dios tiene agrado de su perseverancia, de su actitud valiente de esforzarse. Amén.
Es un tiempo precioso, maravilloso de lo que Dios quiere ministrar su corazón, porque usted está llamado a alcanzar buen testimonio. Todos hemos tenido momentos de flaqueza, momentos de desánimo, pero Dios nos dice, yo a mi justo no lo dejaré tirado. Él nos levanta, su diestra no se ha cortado. Así que con buen ánimo podamos nosotros agradar a Dios y por medio de la fe alcanzar buen testimonio para la gloria de su santo nombre. Por eso es un privilegio precioso, hermoso que usted tiene como hijo de Dios. Amén. Y para reforzar esto, se recuerda que vimos que el oír, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Entonces, quiero compartirle algo demandante para el pueblo de Dios. A ver cuántos de los que me están viendo son pueblos de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos amados de Dios, tenemos un compromiso, tener comunión con la palabra, permanecer en Cristo. No es solamente decirlo, voy a la iglesia, sino permanecer en comunión con la palabra, amar la palabra y poner por obra la palabra. Por eso el apóstol Pablo, cuando hizo las diferentes epístolas, una que le dirigió a su consiervo Timoteo, le encargó mucho sobre la capacidad que tuviese de estarse preparando en la palabra, y ese mensaje es también para su corazón, es para mi corazón, de prepararnos en la palabra. Hace unos momentitos yo meditaba antes de venir al set de grabación sobre, no es solamente saber la palabra, sino saber aplicar la palabra, saber vivir conforme a la palabra, saber aconsejar conforme a la palabra, saber ministrar la palabra. No solamente como teoría tener los textos bíblicos, sino aplicarlos. Segunda epístola del apóstol Pablo a su consiervo Timoteo, capítulo 2, verso número 15, dice la Reina Valera del 60, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted nota acá, Dios está hablando a nosotros, sus hijos, y nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, hacer diligentemente nuestro trabajo como obreros de Dios, para que seamos aprobados delante de Dios. Entonces es una demanda de que usted y yo, dice la palabra, que usemos bien la palabra de verdad. Por fe oímos la palabra de verdad, crece nuestra fe, y por la comunión con esa palabra nosotros la vamos a usar correctamente. Dice, cuando uno escudriña los vocablos originales, dice ser experto en la palabra. No experto para vanagloriarse, no ser experto para ser autosuficiente, no es experto para competir en discusiones, sino el usar bien la palabra de verdad es para ministrarla, es para predicarla, es para enseñarla, es para aconsejar conforme a la palabra y sobre todo vivir con la palabra, porque muchas veces el hombre puede hablar, pero no puede vivir conforme a la palabra. Esa es una demanda. Yo le digo a la pastora, a mi esposa, qué importante es que usemos bien la palabra de verdad entre nosotros mismos, como matrimonio, con nuestros hijos. Ha sido un trabajo arduo por 28 años aproximadamente, que nuestros hijos vayan conforme a la palabra, que vivan conforme a la palabra. A pesar de que ya están casados, estamos exhortando siempre la palabra, la palabra, la palabra. Si hoy me están viendo, hermanos o hijos amados, la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor me exige a mí, me pide a mí, yo lo tomo así, que procure con diligencia presentarme delante de Él como aprobado, como obrero que no tenga nada de que avergonzarme. Si eso me lo demanda a mí, que soy hijo, también a mis hijos, que son hijos también. Amén. Usted es hijo y usted tiene que usar bien la palabra de verdad, tiene que tener la fe que Dios le está hablando, y por eso es importante
he hablado mucho con ustedes sobre la importancia de que aun cuando el país está abierto, aprovechemos el tiempo, hagamos nuestro devocional, oremos juntos, compartamos. Es difícil, yo sé que es difícil, por algunos quebrantos de salud, a veces no hemos estado todos juntos aquí, el grupo, el triángulo que tenemos aquí del ministerio, la pastora y Martita atendiendo muchas necesidades, pero hemos estado cumpliendo con la oración en la mañana y en la noche. Pero es importante que usted también ore, porque nosotros también tenemos nuestro tiempo de oración. A veces ya más tarde oramos, tenemos durante todo el día el tiempo para estar compartiendo momentos con los hermanos, orando por otros hermanos. Entonces estamos constantemente aplicando la palabra. Por eso, mi querido hermano, usted está llamado a usar bien la palabra de verdad, porque usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo que tiene que ser aprobado delante de Dios y no tendrá nada de qué avergonzarse. Amén. Y por eso usted alcanzará buen testimonio. Yo quiero agradecerle a Dios el privilegio de poder servir en el lugar donde crecí, donde la sociedad mazateca me conoce y puedo sentirme bienaventurado de que puedo andar con la frente en alto, porque lo que predico he hecho el esfuerzo de vivirlo. Amén. Y entonces, queridos hermanos, no lo digo para vanagloria, sino lo digo porque quiero agradar a Dios, tener la fe y alcanzar buen testimonio delante de Dios, porque si alcanzo buen testimonio delante de Dios, voy a alcanzar un buen testimonio delante de ustedes. Amén. Y eso es lo que yo deseo con todo mi corazón, que usted también lo aplique. Amén. Su pasado no tendrá que perjudicar su presente ni su futuro, sino lo que tiene que cambiar su presente y su futuro es que usted tenga fe para buscar del Señor y recibir la palabra. Amén. Bien, este es el primer punto. Por la fe, rendimos nuestras vidas en sacrificio santo y agradable a Dios. Nuestra consagración, este es el punto número 2, ¿verdad? Por la fe rendimos nuestras vidas en sacrificio santo, agradable a Dios. Esta es nuestra consagración. Usted y yo viviremos entregados al Señor. Esta es una acción voluntaria. El Señor nos justifica, nos salva, nos justifica y nos ya hablé. El Señor nos salva, nos redime, ¿verdad? Nos justifica y nos santifica, pero la consagración depende de nosotros. Usted debe de consagrarse voluntariamente, rendir su vida en sacrificio santo, agradable a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 4, eso es fe también, entregar su vida al Señor. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo cual alcanzó testimonio de que era justo, por dando testimonio de sus obras, y muerto aún hablaba por ella. Amén. Entonces lo que Dios quiere que usted pueda rendir su vida por fe como un sacrificio, su vida, todo lo que usted le rinda al Señor. Aquí vemos, hermanos, no es cuestión monetaria, sino primeramente Dios quiere ver su corazón. Dios quiere su vida entregada al Señor. Y cuando usted trae sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, tienen que dar buen testimonio usted por medio de ellos. Pero su vida es lo más importante, consagrada al Señor. Entonces usted alcanzará testimonio de justo, alcanzará un buen testimonio de justo porque se está entregando al Señor. Usted está rendido al Señor, su voluntad al Señor. Y usted ya no va a hacer su voluntad, no va a hacer lo que usted piensa, lo que cree, no va a contravenir a la palabra. Yo no voy a contravenir a la palabra, ni usted va a contravenir a la palabra, sino que estamos rendidos, aprendiendo a hacer la voluntad de nuestro buen Dios. Amén. Un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Lo dice la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted, por fe,
se rinde delante del Señor. Por fe está a los pies del amado, diciendo, Señor, aquí está mi vida, te pertenezco, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Señor, envíame donde tú quieras. Amén. Amén. Como dijo el Señor Jesús a Pedro, le dijo el Señor, antes cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías, pero ahora que eres viejo, o sea, hablando de madurez, ahora otro te va a ceñir y te va a enviar a donde tú no quieras ir. Amén. Es tener una voluntad sometida al Señor. Dios quiere que usted por fe pueda conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, que esté rendido, porque usted agradará a Dios. Usted tendrá buen testimonio, tendrá testimonio de justo, porque está entregando su vida al Señor. Que Dios nos dé la fe, Dios nos dé la convicción de poder creer que estas verdades maravillosas están habilitando su vida para que usted en medio de este mundo fascinante para los sentidos, para cautivante, para desviarlo, usted tenga puesta su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y todos los días rinda su vida. No le estoy diciendo que usted se aísle, que sea un ermitaño, sino le estoy diciendo que en medio de este mundo usted te alcanzará un testimonio de justo, porque ha rendido su vida delante del Señor, porque se ha consagrado en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que Dios le dé la fe para poder creer que es un tiempo de cambio. Ya no haga su voluntad, ya no hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Él. Y Dios se va a agradar por la fe con la cual lo estamos haciendo. Amén. Dios quiere que sus hijos le honremos en obediencia y lo vamos a hacer porque tenemos la fe. Dice la Escritura, por la fe, es el punto número 3, por la fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Y esto es bien importante. Aquí quiero hablar algo de lo misterioso, porque Enoc alcanzó buen testimonio porque tuvo fe y fue arrebatado. Esta es una figura bien importante, una sombra muy importante para la vida suya y para mi vida. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Dice la Escritura en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No se había escrito la ley. Enoc es de los antiguos. Y dice que alcanzó testimonio porque agradó a Dios, tuvo fe. Querido hermano, con todo lo que hemos recibido, usted debe de agradar a Dios. Por eso, desbarate todas las mentiras que pueden haber venido a su mente, desbarate cualquier argumento en el nombre bendito de Cristo, porque usted tiene que alcanzar buen testimonio por agradar a Dios, porque hay promesa de ser traspasado, traspuesto. Amén. Amén. ¿Está hablando locuras el pastor? No, no estoy hablando locuras, estoy hablando verdades. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Por la fe, usted y yo podemos ser traspuestos. Por la fe, podemos alcanzar buen testimonio y decir, yo me voy a llevar a estos mazatecos, estos quesaltecos. Bueno, en fin, póngale el lugar donde usted reside. Amén. Queridos hermanos, la Biblia se centra en un propósito. Dios se manifiesta, se revela con su gran amor, salvándonos por medio de la obra de justicia que cumplió nuestro amado Señor Jesucristo. Creemos que Él nos perdonó nuestros pecados, nos salvó, nos redimió, nos justificó, nos santificó, y cuando estamos consagrados, viviendo por fe, todo lo que Él nos manda a hacer, nosotros tenemos la confianza, la fe de que seremos traspuestos. No miraremos muerte. Amén. Eso hay que creerlo. Por eso hay dos dimensiones en las cuales usted debe estar preparado. Viene la muerte biológica. Si está en Cristo, no verá la muerte. O sea, le explico.
morirá aquí y tendrá funeral el hermano, el justo que murió, y estimada es la muerte, estimada es la muerte de los justos delante del Señor, ¿verdad? Pero murió, y nosotros decimos, se murió fulano, se murió el hermano tal, pero está vivo. Y entonces ahí hay fe de poder creer que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y los que hemos quedado, seguimos firmes creyendo que podemos ser traspuestos porque agradamos a Dios con buen testimonio y el Señor nos levantará como fue levantado Enoc. Solamente que Enoc fue levantado, es figura del arrebatamiento de la iglesia. Enoc fue levantado. La iglesia que alcance buen testimonio por agradar a Dios será levantada. Cuando hablo la iglesia, no estoy hablando Genezaret, no estoy hablando ninguna denominación, estoy hablando la iglesia novia, la iglesia, el remanente. Amén. ¿Cómo se va a conjuntar todo ello? Solamente Dios sabe, ¿verdad? Entonces vamos a leer un texto, unos versos para que quede claro. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, pasaron la primera muerte, ¿ya? Murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en Cristo. Ellos están, los que han dejado este mundo, están en el paraíso, en el seno de Abraham, en el lugar intermedio. Ahí están siendo consolados, están vivos, porque Dios es Dios de vivos. Para la mente natural ellos están muertos, pero para la mente espiritual están vivos. Y dice la palabra que Dios, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, oiga, no precederemos a los que durmieron. Esto quiere decir que en la venida triunfal de Cristo, el autor y consumador de la fe, cuando Él venga del tercer cielo, del paraíso, se levantarán todos los que han dormido en Cristo, que están vivos, se unirán con Él. Aleluya, dele gloria al Señor. Y entonces dice la palabra, me perdí un poquito. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, tercer cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no que estén muertos, se levantarán. Resucitar dice, serán levantados. Y serán levantados del lugar intermedio y se unen a Cristo que viene del tercer cielo. Dice, luego nosotros, eso está en rojo, verso 17, los que tenemos fe de alcanzar buen testimonio para ser traspuestos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Así como fue Enoc, porque alcanzó testimonio de justo, porque agradó a Dios y fue levantado, así la iglesia, el remanente, la iglesia novia, será levantada en el aire. Amén. Por favor, voy a aprovechar, ahorita me recordó el Espíritu, no es recomendable decir rapto de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque rapto es llevarse a alguien en contra de su voluntad. El Señor no se va a dar a nadie en contra de la voluntad de Él. El rapto es una acción de llevarse a alguien en contra de su voluntad. Nosotros esperamos arrebatamiento. Nosotros esperamos la parusía, que es cosa diferente. Amén. Cuestiones de semántica, ¿verdad? Para ir aprendiendo y decir bien claras las cosas. Porque a veces dicen, es que esperamos el rapto de la iglesia. No, no es el rapto de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ser traspuestos porque hemos hallado buen testimonio por la fe. Amén. Ánimo, iglesia. Y entonces vamos a respaldar lo que estamos hablando. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí,
Os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos en la primera muerte. Pablo tenía una certeza y yo tengo la certeza. Yo digo, no todos vamos a morir, no todos. Pero puede ser que entre unos cuantos añitos puede ser que ya no esté, ¿verdad? Pero tengo la fe de que estaré allá donde he predicado, que creo, que tengo la fe y estoy hallando buen testimonio. Amén, amén. El Señor nos dé valor para mantenernos firmes todo el tiempo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque los que están también en el paraíso serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí es una situación de que dice los muertos, ¿verdad? Pero para que usted pueda entender, estos no son muertos, son los que están en el paraíso. No se van a abrir tumbas, esos van a ser levantados. Y el alma que está ahí va a ser revestida de un cuerpo incorruptible, un cuerpo a la semejanza de la gloria suya. Igual los que seamos traspuestos acá, los que nos hemos quedado, dice la palabra, nosotros seremos transformados. Este cuerpo corruptible, ¡pum!, se desvanece y seremos revestidos de un cuerpo incorruptible a la semejanza del Señor. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, puede leerlo también. Amén. Dios quiere que usted pueda tener esa fe y alcanzar buen testimonio, como lo alcanzaron los antiguos, usted va a alcanzar buen testimonio. Y para finalizar, quiero decirle, 1 Pedro 1:7, mire cómo es la palabra de impresionante, maravillosa la palabra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que el justo alcanzará buen testimonio, usted agradará a Dios, será traspuesto o será transformado cuando esté en el paraíso y su fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra porque usted cumplió hasta el final, porque perseveró hasta el final, porque su fe fue sometida al fuego de la prueba. Pero usted dijo, Señor, yo lo creo, yo estoy perseverando en medio de la prueba. Creo que tú me lo has dicho claramente, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Porque cuando dice aquí en 1 Pedro 1:7, cuando se sea manifestado Jesucristo, es cuando el Señor venga del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los que están en el paraíso resucitarán y nosotros que hemos quedado seremos traspuestos. Nuestra fe es para alabanza, gloria y honra de Él, porque le hemos agradado. Amén. Dele gloria al Señor, porque es una verdad maravillosa que debe darle aliento y decirle, Señor, hoy me levanto con ánimo. Yo creo en esta verdad. Amén. Vamos a orar para que esta palabra quede anidada en su corazón. Padre, te doy gracias, bendito Dios, porque en medio de todo lo que pueda pasar, tu pueblo, tenemos la firme esperanza de poder tener fe para alcanzar buen testimonio delante de ti. Queremos agradarte. Venimos reprendiendo todo temor, todo miedo, toda inseguridad, toda carga que haya querido ahogar la palabra de fe. Queremos tener fe para agradarte, para que tengamos esa esperanza bien firme en nuestro corazón, esa esperanza bienaventurada, vivir intensamente cada día agradando al Dios que nos ha salvado, porque si fuera tu voluntad que dejáramos este mundo, vamos con la certeza y la convicción que seremos consolados en el paraíso. Estaremos, Señor, siendo bendecidos y esperando cuando tú vengas del tercer cielo, seremos levantados y transformados también. Y si es tu voluntad que quedemos acá, seremos traspuestos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo incorruptible a la semejanza tuya. Esa es nuestra fe. Queremos vivir consagrados para ti, queremos alcanzar buen testimonio cada día. Señor, queremos vivir para ti en una manera intensa y apasionada. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo, por la palabra que hemos predicado en esta hora, dándote toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por todos los siglos. Señor,
Queremos alcanzar buen testimonio delante de ti. También, Señor, presentando nuestras vidas en sacrificio y también presentando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Señor, aquí está tu pueblo creyendo y confiando, mi Dios, que tienen el privilegio de dar, no por voluntad de hombre, no a la fuerza, sino que tú amas al dador alegre, porque con fe trae sus diezmos, sus ofrendas. En el nombre bendito de Cristo, declaramos bendecidas, consagradas las ofrendas, los diezmos, santificadas para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Muchas gracias por este tiempo que nos permiten llegar a sus hogares a través de la predicación, sabiendo que el día domingo nos reuniremos para alabar y glorificar al Dios de nuestra salvación. Así que con buen ánimo, por favor, continúe compartiendo las prédicas en su muro, que es una bendición tremenda que usted esté compartiendo las prédicas en su muro. Compártala con sus contactos. Si no le ha dado like a la página de Libertador, hágalo. Suscríbase al canal de YouTube de Libertador y propaguemos la verdad del Evangelio. No un evangelio para entretener, porque el Evangelio no es de hombres. El Evangelio es poder de Dios para los que creen, los que quieren agradar a Dios. Amén. Ánimo, les amamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.